Hola, mi nombre es Ana Pais y soy periodista de BBC Mundo. En el día de hoy voy a estar entrevistando a Lidia Cacho, periodista y activista mexicana, en el marco de una serie de charlas que estamos haciendo BBC Mundo junto al Hey Festival con personalidades, académicos y pensadores de América Latina y de todo el mundo. Así que bienvenida, Lidia. Hola, ¿qué tal, Ana? Y muchas gracias por tenerme aquí. Muy bien. Te cuento que en esta oportunidad, ¿no?, en vez de nosotros hacer las preguntas, le pedimos a nuestra audiencia que nos dijera qué les gustaría preguntarte. Así que hemos recibido decenas de preguntas, que agradecemos muchísimo, y bueno, elegimos algunas de ellas, pero antes de empezar a hacerte esas preguntas, quería presentarte un poco brevemente. Lidia Cacho es autora de 16 libros, entre los cuales están Los demonios del Edén y Esclavos del Poder, donde se develan casos de abuso y explotación de niños, niñas y mujeres y su vínculo con la delincuencia organizada. Su último libro, Ellos hablan, que es de 2018, recoge testimonios de distintos hombres, cuál es su vínculo con sus padres, con la violencia y con el machismo. Y a lo largo de sus cerca de 30 años de carrera como periodista, ha recibido amenazas de muerte justamente por esas investigaciones, atentados en su contra, ha sido encarcelada y torturada y ha tenido que huir de su México natal, no una, sino 7 veces. Y bueno, sin más, pasemos a las preguntas, que una está muy vinculada a esto que acabo de contar sobre tu vida, así que llegó desde México y que dice, ¿qué es el miedo para Lidia Cacho? El miedo para mí ha sido sin duda un maestro para poder entender en qué momento tengo que reaccionar frente al peligro. Y ha sido todo un proceso psicoemocional y también intelectual para poder distinguir cuáles son mis miedos, de dónde vienen, cuál es su origen y si tienen que ver con la provocación que viene de fuera o con angustias personales. Para mí el miedo en este momento de mi vida, a partir de todo esto que acabo de decir, es una alerta para tomar decisiones efectivas que me funcionan. Y también para pedir ayuda, sin duda, para pedir ayuda a mi terapeuta, a mis amistades, para llorar, ¿no?, para atreverme a reconocer mis emociones y mis sentimientos y a partir de ahí seguir caminando y seguir andando ese camino. Bien. ¿Y alguna vez dudaste si habías elegido la carrera correcta o si lo que estabas haciendo realmente valía la pena? La verdad es que no, hay muchísima gente que me pregunta eso y tal vez debería de responder otra cosa, pero no puedo porque la verdad es que no. Desde muy chica tengo clarísimo que tengo una habilidad para escuchar a las y los demás, para poder transformar todas estas vivencias y explicaciones tan diversas que me platican en historias. Y también fui educada en un contexto eh, de procesar la compasión hacia los demás y hacia mí misma. Entonces, eh, transformé mi propia pasión en mi profesión y nunca he pensado en dejar el periodismo. He estado cansada y he tenido momentos en que digo, oh, Dios, ¿para qué me sigo peleando con la mafia, no? Mi hermana me hace la broma y me dice que debería de dedicarme a proteger a la vaquita marina, porque ya debería dejar a las mafias, pero al final, cuando tienes la experiencia que yo tengo y que tenemos muchas, me parece que hay una responsabilidad inmensa y que funciona además, ¿no? Cuando puedes ver que funciona tu trabajo y que tiene un efecto como que colabora en la sociedad y demás, es muy emocionante, es muy inspirador también y por eso nunca, no me arrepiento en ningún momento de todo lo que he hecho como periodista, como escritora, como activista feminista, por supuesto. Y si tuvieses que elegir un hecho, algo que te haya impactado más a lo largo de tu carrera, algo o alguien, ¿qué elegirías? Pero que me haya impactado positivo o negativamente, como... La pregunta dice eso, dice impacto, así que puedes elegir, puedes decir uno y uno, puedes decir algo que te haya tocado para bien o para mal. Que me... Bueno, pues en verdad, híjole, es que hay muchísimos, pero yo creo que el
El más, uno de los más conmovedores para mí, a lo largo de mi carrera, fue el haberme impuesto el reto de escribir, de investigar Esclavas del Poder, el libro en el que le di la vuelta al mundo en 5 años para poder perseguir a las mafias de tratantes, y yo iba así con una mirada súper profesional a ver cómo me iba a disfrazar para infiltrarme en estos lugares de la mafia china, de la japonesa, de las colombianas, etcétera, de las mexicanas, y de pronto a estar en medio de Kirguistán, en un pueblito pequeñito, en un hospicio para niños y niñas que fueron rescatados de trata de personas, y haber despertado en ese instante con rodeada de todos estos niños y niñas que fueron rescatados, que sus padres en muchos casos los habían vendido y me estaban haciendo cariñitos y me tenían ahí algo para desayunar, vivían en condiciones de mucha pobreza y tenían algo para mí, y despertar en medio de esa soledad, en el frío, en mi sleeping bag, estaba nevando, había 2 metros de nieve, en medio de la nada, ¿no? En un pueblito que se llama Osh, en Asia Central, y recuerdo perfectamente ese momento en el que estaba con muchísimo frío, y abrir los ojos y ver a estos niñitos y niñitas sentados riendo alrededor mío con sus cachetes de manzana y tocándome y acariñándome el pelo. Y recuerdo haber pensado, esta es la maravilla de la humanidad. O sea, estos niños y niñas han vivido lo indecible y aquí están, dándome la lección de la compasión, de la empatía, de la resiliencia. Y bueno, estaba profundamente conmovida y creo que es uno de los momentos más transformadores de los últimos años en mi carrera periodística. Bien. Previo a hacer la siguiente pregunta, quería hacer una breve introducción. Nosotros, antes para lanzar esta convocatoria, presentamos una charla tuya de unos 20 minutos, en donde hablas justamente de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus, por la enfermedad del COVID-19, contando un poco, bueno, cómo lo viven los hombres, cómo lo viven las mujeres, y cómo cuando salgamos finalmente de esto, cómo lo vivirán unos y otros, ¿no? Si algo cambiará. Y entonces varias preguntas que nos han llegado están vinculadas justamente a esta charla que tú diste, y que la pueden ver en la página de BBC Mundo y en las redes sociales del Hey Festival. La pregunta que nos llegó, una de ellas es, ¿por qué hablar de género en algo que como seres humanos estamos enfrentando todos por igual, e incluso los hombres mueren más? Entonces pregunta esta persona si tiene sentido separar las perspectivas. Bueno, a ver, hablar con perspectiva de género, investigar o escribir con perspectiva de género, no tiene que ver con las mujeres. Significa analizar cualquier hecho concreto que suceda a una persona, a un grupo de personas o a la sociedad, o a un grupo social, desde la perspectiva del análisis de cómo se comportan ellos y ellas a partir de su formación en el contexto de la masculinidad y la feminidad, de lo femenino, lo masculino, no importa si son fluidas, queer, trans, heteros, bi, no importa eso. Todo el mundo estamos subsumidos en una cultura que nos ha educado para entender y construir nuestro ser a partir de ciertos paradigmas de género, ¿no? De un género, del masculino y del femenino. Incluso las personas fluidas utilizan esas herramientas porque no conocemos todavía otras, estamos construyendo nuevas herramientas. Entonces, hacer un análisis con perspectiva de género significa revisar cómo están actuando las mujeres en este contexto, qué les sucede a ellas y qué les sucede a los hombres también. Entonces, por eso es tan importante analizar la masculinidad y cómo viven los hombres, el amor, los afectos, el trabajo, el poder, los abusos de poder hacia ellos, la violencia contra ellos. Eso es analizar con perspectiva de género. Entonces, no es un asunto de mujeres, es un asunto de la sociedad y de la formación sociocultural. Y justamente sobre esto mismo, María Fernanda Vázquez, de México, nos preguntaba, bueno, ¿cuál consideras tú que es la principal diferencia entre cómo la pandemia ha afectado y está afectando a hombres y mujeres? Bueno, yo creo que es muy diferente, ¿no? Primero, sí quiero regresar un poquito a la pregunta anterior para cerrarlo, y es, no sé el nombre de la persona que hizo la pregunta anterior, pero decía que los hombres mueren más. Bueno, depende dónde,
Y uno de los análisis más importantes que se han hecho en los últimos tiempos sobre eso, es decir, en los últimos 2 meses, es que la mayoría de hombres, y eso también lo trato en el libro de Ellos Hablan, la mayoría de hombres descuidan profundamente su salud. Es decir, hay como diferentes niveles por los cuales la pandemia está matando a las personas, ¿no? Es decir, hay las razones concretas clínicas del contagio y luego están las razones más profundas, secundarias, digamos, que son aquellas razones en las que esas personas tienen ciertas condiciones alimenticias, de salud, etcétera, de salud previa, condiciones de salud previa, y luego la más profunda, que son todas las desigualdades sociales, la pobreza, las violencias, los contextos en los que estas personas viven. Por ejemplo, hay un lugar en México que se llama Yutla, donde la gente tiene más de 1 año sin agua porque se las están robando un grupo de poderosos, ¿no? Y el gobierno no hace nada. Y entonces a esa población le están pidiendo que se lave las manos. Por supuesto que es una población mucho más frágil, ¿no? Entonces, en este caso, depende dónde hay más hombres que están muriendo. Esa es una estadística que deberíamos de revisar y depende por qué y cómo han cuidado o no su salud. Eso es analizar con perspectiva de género. Si en el pasado se han cuidado o estaban esperando que alguna mujer, su pareja, su mamá, su hermana o alguien más de su entorno les cuidara la salud, como suele suceder constantemente. Bueno, de hecho, hace poquito surgió un estudio que dice que los hombres tienden a utilizar menos, por ejemplo, las máscaras para protegerse, que es algo que están pidiendo muchos gobiernos a lo largo del mundo. Y parte del problema es ese, ¿no? Es los hombres no queriendo mostrar una cierta vulnerabilidad. Eso es lo que analiza el estudio. Y eso tiene que ver con la cultura machista, con la cultura de la masculinidad fuerte y aparentemente mucho más sólida que la de las mujeres, y pues es falso, ¿no? Y por eso se ponen en mayor riesgo, son los que más accidentes tienen, automovilísticos, etcétera, ¿no? Hay como una gran cantidad de estudios científicos que demuestran eso, que los hombres siempre terminan en el hospital mucho más gravemente que las mujeres porque no se cuidaron previamente, ¿no? Porque no se saben cuidar a sí mismos. Y volviendo entonces a eso, a la pregunta a esta otra, digamos, sobre cómo entonces afecta, o crees tú que estaba afectando a la pandemia a hombres y mujeres en este momento, digamos, más allá del dato de las muertes. Bueno, como periodista, evidentemente me interesa profundamente entender qué es lo que nos está sucediendo, ¿no? Y me incluyo, por supuesto, es revisarme constantemente, escribir cómo son mis procesos, qué medios leo, a quiénes no leo, qué me tiene harta, ¿no? Qué cosas me tienen absolutamente fatigada, que tiene que ver con la manera en que los políticos están absorbiendo los espacios mediáticos y están imponiendo un discurso de miedo, de pánico social, que tiene a la gente absolutamente abrumada, y abrumada en el sentido de que está metida en una bruma que le impide ver el todo que le rodea, ¿no? Es decir, todas las otras cosas que sí están a nuestro alrededor y que son vitales para nosotros, como el amor, los afectos, este miedo a un futuro que no sabemos cómo será, en fin. En ese sentido, creo que hombres y mujeres convergemos en cómo se vive el miedo al no saber, por un lado, a la incertidumbre, y por otro lado, sí vivimos de una manera distinta ciertas cosas. Por ejemplo, la gran mayoría de hombres, no estoy hablando de los hombres divorciados o padres solteros, etcétera, que sí están muy acostumbrados a las labores del hogar, que son probablemente un 3 o 4% de toda la población mundial. La gran mayoría de hombres colaboran en las labores del hogar en menos de un 2% del tiempo real todos los días, ¿no? Y lo que ahora estamos descubriendo, y yo he hablado con muchísimos hombres, todos mis amigos, e incluso desconocidos en entrevistas y en charlas y demás, y incluso por redes sociales, es no entienden qué está pasando y por qué tienen que dedicar tanto tiempo a los trabajos domésticos, a las labores domésticas. Es decir, sí está sucediendo algo bien interesante, que es la mayoría de las mujeres, aunque no cocines, aunque digas yo soy mujer y tal, pero no me gusta cocinar, limpias tu casa. Y lo que sucede es que las labores de la higiene del hogar y demás llevan muchas horas, como dije en la charla del otro día, y los hombres están descubriendo que el dedicarse a las labores del hogar y el dedicarse a sentarse con los niños y las niñas, con sus hijas, hijos, etcétera, a hacer la escuela por vía cibernética, les implica un desgaste que les impide, uno,
trabajar concentradamente. 2, aislarse como comúnmente se aíslan de su familia para poder trabajar, como hacemos las mujeres que estamos haciendo muchas tareas a la vez. Ellos no han sido capaces de desarrollar esas habilidades. No es biológico, es un asunto sociológico. Y entonces, claro que sí lo viven diferente. O sea, ellos están más hartos, mucho más hartos. Muchas mujeres estamos hartas, estamos cansadas y decimos, no, por favor, otra vez. O sea, ¿por qué se ensucia todo? ¿Por qué no puedo dedicar más tiempo a escribir que a estar dedicándome a todo esto? Pero bueno, es lo que es, ¿no? La clase media lo vive de una manera muy distinta, evidentemente, que las clases más precarizadas, que la gente que tiene que salir a fuerza a trabajar, el mundo de la salud, ¿no? Las y los médicos, enfermeros, camilleras, etcétera, etcétera, lo están viviendo de una manera mucho más drástica. ¿Por qué? Porque hay una combinación de miedo, de realismo, de rabia contenida, de desesperación, de agotamiento y de incomprensión de la situación. Es decir, toda esta gente de los servicios médicos no entiende cómo demonios hay personas que están cometiendo los actos absolutamente estúpidos de salirse a contagiar y después llenar las camas, ¿no? De los hospitales. Entonces, me parece que son los grupos sociales muy distintos los que lo están viviendo de maneras diferentes. Ahora, lo que sí es cierto es que sí, ONU Mujeres ha documentado, junto con otras organizaciones mundiales, que la violencia contra las mujeres, los niños y las niñas en el ámbito del confinamiento está aumentando y ha aumentado, algunos dicen que hasta 10 veces más. Y ese es un problema monumental. ¿Por qué? Porque la mayoría de los gobiernos en este momento no están poniendo atención a la protección de estas mujeres, niñas y niños. Por ejemplo, el gobierno mexicano, en cuanto entró tomó el poder Andrés Manuel López Obrador, una de las primeras cosas que hizo fue retirar los fondos para los refugios para atender a las mujeres víctimas de violencia. Ya no hay refugios para mujeres víctimas de violencia a donde pudieran huir porque su vida está en peligro, ¿no? Y no puede, como dice la gente, no puede sacar a los hombres de sus casas porque no se van a ir. Los agresores no se van, por eso a las mujeres hay que rescatarlas. Entonces, la pregunta tiene muchísimas respuestas, ¿no? Y estas son solo algunas de ellas. Y bueno, nos llegaron varias preguntas vinculadas más al futuro de la pandemia, ¿no? Y por un lado habían varias sobre cómo el encierro podría redefinir la masculinidad y por otro, cómo digamos, o sea, el fin de la pandemia podría terminar modificando la relación a su vez entre ambos géneros. Mira, yo creo que ahí, bueno, creo que estamos elaborando todavía. Yo no tengo las respuestas. Yo lo que tengo es como, al menos como una elaboración y una voluntad para dialogar con ustedes y dialogar con quien quiera que se deje sobre estos temas que me parecen fundamentales. Yo, una cosa que he pensado todo el tiempo desde este encierro, bueno, un encierro que además a mí me favorece para escribir, la verdad, y para pensar mucho, yo no quisiera que volviéramos a la normalidad. La normalidad es brutal, la normalidad está llena de corrupción, está llena de violencia, de desigualdad, somos un mundo profundamente egoísta, los gobiernos cada vez son más imbéciles en el sentido no peyorativo, sino de incapacidad para elaborar ideas más inteligentes y para mejorar las condiciones de vida de toda la sociedad, en todos sus niveles. Entonces, a mí me gustaría, que me parece que es un sueño, y que podríamos llevarlo a cabo, y eso es lo interesante, cómo lo haríamos entre todas y todos, poder crear un nuevo normal, y ese nuevo normal significa crear nuevas normas, reglas, principios y valores para poder convivir de maneras distintas, ¿no? Y todo esto creo que se relaciona muchísimo con la pregunta que nos hacemos muchas personas en este momento del confinamiento, que tiene que ver con el sexo, con el amor, con la pasión, con nuestras relaciones interpersonales. Es decir, creo que la gran mayoría de personas tienen muchas ganas de abrazar a otras, de besarlas, de hacer el amor, de tener sexo, de volver como a esta vida de pasiones también, ¿no? Que te permite divertirte y gozar de la vida más allá de estar en el confinamiento. Incluso las parejas que en otra entrevista que tuve, videoentrevista que tuve hace unos días, hablábamos sobre eso, ¿no? Como las mujeres preguntaban, oye, ¿y qué hago con mi vida erótica? O sea, estamos aburridísimos, mi marido y yo, mi pareja y yo, ¿no? No sabemos qué hacer, o mi pareja, mujer y yo, no sabemos qué hacer. Entonces, bueno, pues creo que esas nuevas normalidades las vamos a tener que inventar como cada quien pueda hacerlo.
¿no? Y iremos aportando algunas ideas seguramente, pero nadie lo sabe. Lo que sí es cierto es que no podemos volver al tipo de vida que teníamos antes. Y que también creo que dentro de esto, todo esto, hay un discurso político en el que están generando los políticos de casi todos los gobiernos una estrategia de propagación de pánico social, en la que por un lado es cierto que hay una pandemia y por otro lado también es cierto que esa pandemia oculta una cantidad de actos aberrantes de corrupción. Y eso es importantísimo reconocerlo, aunque en este momento no querramos hablar de esos temas, es importante reconocerlo. El hecho de que los Estados Unidos estén en este momento monopolizando las pruebas médicas para el COVID, que varios gobiernos corruptos, como siempre, estén ayudando a las farmacéuticas para lograr que haya ciertos monopolios, que se mantengan esos monopolios farmacéuticos, para negar la existencia de otros ejercicios como el de Argentina, donde jóvenes científicos descubrieron unas nuevas pruebas y no quieren aceptarlas como pruebas válidas. En fin, tenemos que fijarnos en eso porque es muy importante. Es decir, sí hay salida y seguro que la va a haber. Lo que pasa es que históricamente los gobiernos y las farmacéuticas han hecho eso con nosotros, nos utilizan, nos meten pánico para necesitar las medicinas. Es decir, primero nos deprimen y después nos venden antidepresivos. Pues ahora nos asustan más para después vendernos vacunas, ¿no? Hay una científica que dice que toda la gente que se vacunó, una gran cantidad de personas que se vacunaron en los países más acomodados del mundo, en Europa, en Occidente, digamos, que ha tenido la posibilidad de vacunar a la gran mayoría de personas contra la influenza tradicional. Buena parte de esas vacunas contienen COVID. ¿Y por qué lo contienen? Porque te vacunan con eso. La vacuna es la enfermedad, ¿no? Entonces, obviamente con las fórmulas adecuadas, pero lo que ella plantea es que mucha de esta gente que se vacunó contra la influenza probablemente tiene alguna de las cepas de COVID. Y si está enferma, etcétera, se va a enfermar. Y de eso no están hablando las autoridades, porque con quien están discutiendo y argumentando y elaborando como sus fórmulas económicas para el futuro tiene que ver con las farmacéuticas. Entonces, también tenemos que ser sociocríticos en ese sentido, aunque cueste mucho trabajo en este momento, lo entiendo, la gente ya no quiere hablar de cosas malas, pero si no vemos ese lado digamos, como si fuera un juego de ajedrez, si no vemos ese lado del tablero, no vamos a poder entender por qué nos parece tan confuso todo. Bien, voy a cambiar un poquito de tema a otra parte de muchas de las preguntas que nos llegaron, que está vinculado como al feminismo y al machismo. Y una de ellas, por ejemplo, era de Beatriz Pintado, de México. A veces digo el nombre, a veces no, porque hubo gente que prefería el anonimato. Pero Beatriz, en particular, nos preguntaba si alguna vez le has preguntado a los hombres por qué abusan de las mujeres, qué sienten y si en algún momento se arrepienten de ello. Mira, este libro, ellos hablan justamente de lo que hace. Eso hice a lo largo de todas estas investigaciones. En este libro no hay una sola voz de mujer, excepto la mía y bastante oculta ahí, y porque soy la autora y la entrevistadora, pero están las voces de los hombres de todo tipo, desde los agresores hasta los psicópatas, desde los hombres que vivieron violencia en la niñez, los que dicen que no la vivieron, los expertos que trabajan con hombres y con niños y que hablan y discuten y han analizado a profundidad la construcción de la masculinidad. Y por supuesto que sí, toda mi vida. Es decir, incluso cuando entrevisté e investigué los grupos de pederastia, de productores de pornografía infantil, en los casos en los que pude hablar con estos hombres, la gran mayoría no se arrepienten. Y en el caso de los violadores, por ejemplo, que están en prisión, no se arrepienten de haber violado a las mujeres porque la gran mayoría piensan que la mujer los provocó, a pesar de que se arrepienten de estar en la cárcel, es decir, no les gusta estar presos, por supuesto, ¿no? Haber perdido su libertad, pero por otro lado, siempre han terminado, en todos los hombres que he entrevistado en la cárcel, siempre terminan diciendo, bueno, sí, no debía haberlo hecho, ¿no? Porque terminé en la cárcel por eso, es decir, porque es ilegal, ¿no? Como si, acabo de descubrir que es ilegal violar a una mujer, pero la segunda parte siempre es, pero la verdad es que me provocó, ¿no? Y yo no sé cómo reaccionar frente a una provocación.
Y eso tiene muchísimo que ver con todos los estudios que existen y que, bueno, que muchos expertos han hecho, que yo como experta, después de 30 años de hacer este tipo de investigaciones, he descubierto que es la violencia es un hecho concreto, voluntario, que necesita de un pensamiento racional para llevarse a cabo, ¿no? Que es muy distinto que la agresión inmediata como reacción a un acto de violencia, a un secuestro, un intento de robo, ¿no? La violencia esta de la que estamos hablando, la violación de una mujer, la violencia dentro del ámbito doméstico, etcétera, la violencia contra los niños y las niñas, y la violencia excepcional, porque lo es, de mujeres hacia hombres, ¿no? En el contexto de pareja. Lo que sucede es que no se arrepienten. En el fondo siempre encuentran algún argumento, y en el libro es muy interesante porque cuando yo les preguntaba sobre sus padres, la gran mayoría de los entrevistados me decían, no, pero no te va a servir porque mi papá no fue violento conmigo, yo no viví violencia en la niñez. Y de pronto, ya que empiezan a hablar, y bueno, la mayoría lloraron conmigo y demás, te das cuenta de la capacidad tan increíble que tienen todos estos hombres de todos los niveles socioeconómicos, de todas las culturas, para minimizar todas las formas de violencia machista que vivieron de niños, y cómo la minimización de esas violencias logró que normalizaran y introyectaran la violencia como algo no solamente admisible, sino como algo que no se puede detener. Me parece que eso es lo más grave. Por eso es tan importante que los hombres trabajen con hombres, como muchos de los que están aquí en este libro. La segunda parte es bellísima, me parece súper inspiradora, porque hay hombres increíbles en todo el mundo trabajando con chicos jóvenes, con hombres, para trabajar sobre su masculinidad. Entonces, me parece que esa fue una de las cosas que más me asombró, la gran incapacidad para reconocer que los actos de violencia son voluntarios y que son evitables, ¿no? Que hay un momento en que tú puedes decir, no lo voy a hacer, decido no hacerlo. Y que la mayoría han decidido sí hacerlo, ¿no? Llevarlo a cabo, aunque después digan perdón y lleven las flores, como en este ciclo interminable de violencia, llevan las flores no porque se arrepientan en profundidad de sus actos constantes o concretos y de estos círculos de violencia que crean, sino porque no quieren perder a la pareja y no quieren perder esa estabilidad familiar y esa forma de vida que tienen con esa pareja. Bien, voy a hacerte la última pregunta, lamentablemente, que es, ¿hay algún contexto en el cual la violencia sea buena o se justifique? A mí me parece que no, absolutamente ninguno. O sea, mira, la cultura patriarcal y machista en la que hemos crecido hombres y mujeres a lo largo de siglos, ¿no?, de la historia de la humanidad, ha propuesto, a partir de la creación de los libros, del cine, de la película, de la literatura, etcétera, ha propuesto siempre que la violencia es necesaria, que la guerra es necesaria, un mal necesario, ¿no? La prostitución es un mal necesario. Todas las formas de violencia son supuestamente un mal necesario. Y todos las y los estudiosos de la cultura de paz lo que nos dicen es eso, la violencia es eso, es una elección y es también una fórmula política para mantener a la gente bajo control. Y en el momento en que vivimos lejos de la violencia y en contextos de paz, somos mucho más productivos y productivas. Eso no significa que no haya conflictos. Tenemos conflictos y los conflictos se resuelven antes de que lleguen a la violencia. Entonces, a mí me parece que todas las formas de violencia son dañinas para la sociedad, para hombres y mujeres en general. Por supuesto, para la niñez es brutal porque construye un universo sentimental fracturado, que después les cuesta mucho trabajo sanar o reinventar cuando ya son adultas y adultos. Pero por supuesto que sí, la violencia siempre es evitable y creo que estoy segura, absolutamente segura, de que sí podemos construir un mundo sin violencia, en el que todas y todos vamos a tener una vida mucho más pacífica, pero tenemos que dar la gran batalla contra los políticos que son los que sistemáticamente promueven la militarización de los cuerpos policíacos, las guerras como solución a los conflictos, en lugar de la mediación del conflicto antes de que llegue al estallido, ¿no? Y entonces esa es nuestra tarea fundamental, evitar los estallidos y aprender tal vez dentro de la pandemia
a mediar los conflictos, aprender mediación de conflictos y entender cómo sentarnos a una mesa, a un círculo de paz donde podamos discutir qué sentimos, qué pensamos y cómo vinculamos el sentimiento y el pensamiento para que éste llegue a un momento en el que podamos negociar el conflicto y el dolor y el enojo y no llegue a la violencia. Lidia Cacho, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en este ciclo de BBC Mundo y el Hey Festival. Y bueno, esperamos volver a entrevistarte pronto. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por las preguntas.